La paz de Dios, mis hermanos. Qué bueno y agradable es poder estar con ustedes nuevamente, poder compartir el mensaje del Señor. Vamos a empezar con una alabanza al Señor. Cristianos en tiempo de pandemia. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30. Dice la palabra de Dios: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día por permitirnos transmitir, Señor, este mensaje de esperanza a cada uno de nuestros corazones. Seas tú hablando, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo, Padre bendito. Permíteme, Señor, transmitir tu mensaje. Me humillo delante de ti, que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida para transmitir aquello. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leía en el internet esta interesante y jocosa ilustración que quiero compartir con ustedes.
Una maestra dice que no quiso, bueno, eh, que no tenía en su corazón a Dios, vamos a decirle. Quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios es un mito. La clase ocurrió así. La maestra dijo: hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, le dice: Tito, ¿ves el árbol de allá afuera? Tito le respondió: sí, maestra. Tito, ¿ves la hierba? Tito le dijo: sí, maestra. La maestra nuevamente le dijo: vete afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Tito, regresando unos minutos más tarde, dijo: sí, vi el cielo. Maestra, ¿y viste a Dios? Tito: no, maestra. Maestra dijo: ese es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Es un cuento. En ese momento, una niña, María, una compañera de Tito, pidió a la maestra si podía hacerle más preguntas a Tito. La maestra, algo sorprendida, accedió. María dijo: Tito, ¿ves los árboles de afuera? Tito: sí, María. ¿Ves la hierba? Tito, ya aburrido de tantas preguntas, contestó: sí, María. ¿Ves a la maestra? Tito dijo: sí, María. Todo lo que existe se ve, ¿cierto, Tito? Sí, María. ¿Ves el cerebro de la maestra? Tito: no, María. Entonces, Tito, según nos ha enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. Interesante, ¿no? Hebreos 11:1. Leamos lo que la palabra de Dios dice en este libro precioso. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, en referencia a la fe, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, por tanto, es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Tener fe es saber que si Dios me saca o no de mis pruebas o tribulaciones, yo sigo creyendo que Dios me ama. Aumenta cada día más y más, y Dios hará grandes cosas en tu vida. Aumenta tu fe. Qué bonita ilustración y qué bonita enseñanza que nos da también la palabra de Dios. Sin embargo, volviendo a nuestra realidad, nunca hemos vivido un momento como este. Esto en realidad no tiene precedentes. Ha habido muchas pandemias en el mundo y probablemente mucho más duras y severas, pero nunca todo el mundo fue afectado de esta manera. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nos dice que los tiempos han sido extraños antes. Cuando abres tu Biblia y lees sobre pestes, miedos, tiempos oscuros, la Biblia está escrita para tiempos como este. Por ejemplo, abre el libro de Amós en el capítulo 8, por favor. Amós, un profeta menor, que vivió un tiempo muy complicado, muy difícil, muy parecido a este. En Amós capítulo 8, versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Son palabras proféticas muy fuertes para el pueblo de Israel. Pero ¿quién esperaba las circunstancias en las que nos estamos moviendo hoy en día? ¿Quién iba a esperar que íbamos a estar más de un mes, casi 2 meses encerrados en nuestra propia casa sin poder salir a trabajar o hacer las actividades que diariamente hacemos? Tal vez tenías planes para este mes. Tal vez algunos habían pensado en casarse el siguiente mes. Tal vez algunos habíamos pensado en viajar.
Pero todo eso, de un día a otro, cambió. La Biblia ciertamente está llena de esos relatos. Cuando hemos empezado leyendo el libro de Hechos en el capítulo 11, nos habla el versículo 29, ¿no?, de que muchos de los cristianos, al ver la necesidad de hambruna que estaba viviendo Judea principalmente, decidieron enviar ayuda, apoyo a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y la enviaron por mano de Pablo y Bernabé. ¿Sí? Dice que hubo una gran hambruna en los tiempos de Claudio. Y esto es comprobable, sí, hermanos. Un gran escritor, historiador, como Flavio Josefo, escribe que el año 46 al 48 después de Cristo, cuando Tiberius Julio Alexander era procurador romano en Judea, esta parte del mundo tuvo que atravesar por una hambruna terrible, una hambruna que mató a mucha gente. Esta historia nos relata de la madre de Tiberius, que se llamaba Helena, quien por algunas circunstancias se convirtió al cristianismo en esos años, tal vez por alguna prédica de Pablo. Helena, dice, al ver la necesidad de muchos pobres en esa época, decidió vender todas sus joyas y ayudar a los más menesterosos, ayudarles con comida, con albergue. Dice que incluso viajó personalmente hasta Jerusalén por un largo viaje, llevando mucho alimento para estas personas. Como siempre decimos, mis hermanos, en los momentos difíciles es cuando mostramos nuestro verdadero carácter cristiano. Creo que es un momento en el que necesitamos alimentar nuestra fe. Si alimentas tu fe, tus miedos morirán de hambre. Pero si alimentas tus miedos, tu fe morirá de hambre. Nuestra tendencia es alimentar nuestros miedos. Tenemos que hacer cosas intencionales para alimentar nuestra fe. Cosas como que, tal vez muy temprano cuando te levantas, ponte a orar. Dicen que la primera actitud que debemos hacer antes que nada es doblar las rodillas y darle gracias a Dios por un día más de vida. Luego, cuando ya estás qué sé yo, tratando de organizar el día con el alimento, con el desayuno, ponte alabanzas, empieza a escuchar, ponte a adorar al Señor. De esa manera estás alimentando nuestra fe. Lamentablemente lo primero que hacemos es prender las noticias y estamos alimentando más nuestros temores y nuestros miedos. Elegir la fe sobre el miedo en medio de la avalancha de titulares negativos comienza con la gestión del pensamiento. Cuando enciendo las noticias esta noche, escucharé a alguien decir que las cosas están empeorando. Que si no me protejo, dejaré que eso genere una sensación de ansiedad que llene mi corazón y luego la transmitiré al mundo. ¿En qué me ha ayudado? En ser un portavoz más del miedo. No, hermanos, confiemos en el Señor. Aunque 1000 o 10,000 caigan a nuestro lado, no temeremos mal alguno. Creemos que solo porque tenemos un pensamiento tenemos que pensarlo. Nosotros no tenemos que recibirlo. Hay muchas mentiras por ahí, falsedades distribuidas en este momento en forma de exageración. Como nunca superaremos esto y otras exageraciones, necesitamos protegernos de esas cosas porque pueden absorbernos. Hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que ser verdaderos portavoces del Evangelio. Ya les dije, Evangelio es buenas nuevas. Nosotros no transmitimos malas noticias, sino buenas noticias. Porque el mundo está cansado de recibir cada día malas noticias. En 2 Corintios, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a tomar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. ¿Qué quiere decir eso?
que debemos apresar nuestros pensamientos, tenemos que dominar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia en Cristo, hermanos. No tenemos que ser portadores de malas nuevas, sino de buenas nuevas. Esto significa que escuchamos ese pensamiento y luego oramos. Sé que las cosas parecen empeorar, pero Señor, tú tienes el control y no me voy a rendir ante esto. Te entrego mi miedo. Eso es lo que debes hacer. Es cierto, hermanos, no podemos desligarnos de las preocupaciones diarias, pero preocupándonos en exceso, lo único que vamos a lograr es disminuir y bajar nuestras defensas y enfermarnos. Mejor entreguémosle nuestras preocupaciones y nuestros temores al Señor para que Él pueda obrar. Amén. En lugar de permitir ansiedad en nuestro corazón, la fe pueda penetrar mi corazón para que luego lo que diga sean: las cosas son difíciles, pero creo en un Dios bueno y sé que Él está en su trono. Me convierto en uno que abastece la esperanza en lugar del miedo. Señor, ¿qué me estás diciendo durante esta crisis? Dios está hablando con el mundo a través de la pandemia mundial. Dios le está dejando un mensaje que va a trascender por generaciones. Creo que su mensaje es personal y global. Algunos de nosotros necesitamos escuchar algo individualmente. Por ejemplo, yo sentí que el Señor me decía: no dependas de la economía. Podría ser que Dios le está diciendo a la gente: no confíes en el entretenimiento para tu realización. Hoy se ha cerrado todo. Actividades deportivas, actividades, de recreamiento, etc. Festivales, fiestas. Y ahora aprendemos a depender de algo que está por encima de eso. Amén. ¿Quién hubiera previsto estadios deportivos vacíos? Esto se siente como una novela de ciencia ficción. Podría ser que algunos de nosotros necesitemos escuchar al Señor decir: dejen de hacer un ídolo con estas fuentes de placer y vengan a mí por satisfacción perdurable. Ve al Señor, pregúntale qué está diciendo y luego dile: ¿cómo podemos ser utilizados por ti? ¿Cómo podemos servirte a ti? ¿Y cómo podemos servir a los demás? No es fácil debido al distanciamiento social, pero podemos enviar mensajes de texto y llamar a la gente, entregar regalos para alguien. Podemos ser creativos, especialmente con los vulnerables, mis hermanos. A lo largo de las Escrituras, Jesús proporciona el ejemplo perfecto de cómo responder en tiempos de crisis. Recuerdan el pasaje del capítulo 6. Si quieres saber cómo Jesús responde a una calamidad global, podemos ver la forma en que Jesús respondió al hecho de que 5,000 hombres y mujeres y niños no tenían comida. ¿Y cómo los alimentó? ¿Quieres ver la forma en que Jesús responde al espectro maligno de la muerte? Podemos ver cómo responde cuando Lázaro murió, resucitándolo de entre los muertos. Todos revelan el corazón de Cristo, que es compasivo. Odia la religión que aleja a las personas de Dios y ama a las personas. En tiempos de calamidad, los cristianos deben esforzarse por mantener nuestras Biblias y corazones abiertos más que nunca, hermanos. Más que nunca. Estos son tiempos en los cuales nuestras decisiones y nuestras prioridades deben cambiar. Y debemos empezar a buscar al Señor. Tenemos situaciones como esta en la historia y volverá a suceder. No sé si esto es una indicación de que estamos cerca del fin del mundo, tal como lo conocemos, pero podría ser. Nadie lo sabe. Pero nos recuerda que debemos volver nuestros corazones al Señor y seguir confiando en Él. Recuerda, mi hermano, en momentos difíciles, en momentos de crisis, es cuando aflora nuestra verdadera fe.
Y nuestra fe no está motivada por aquello que vemos o tocamos. Nuestra fe está motivada por la esperanza y confianza que tenemos en un Dios que no podemos ver ni tocar por el momento. Quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a que sigas adelante, a que no desmayes, a que no tengas temor. Esto va a pasar, te lo aseguro. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Continuará y perseverará hasta cumplir con su propósito. Y uno de los propósitos por el cual vino el Señor Jesús a esta tierra, eres tú, mi hermano, eres tú, mi hermano. Te animo una vez más a que permanezcas fiel en el Señor, a que sigas adelante confiando en Él. Que el Señor te bendiga.